Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más estamos aquí en una charla Rotamentory. Bueno, primero vamos a hablar brevemente de qué es esto de Rotamentory. Lo tenéis aquí. Es una página web, una plataforma donde cualquier rotario o Rotaract puede ingresar, crearse un perfil y ya sea para voluntariamente ofrecerse como mentor para dar consejos, asesoría a otros rotarios o Rotaracts, o simplemente pues para pedir consejo o ambas cosas, ¿no? Así que, bueno, aparte, a través de este proyecto, pues hacemos este tipo de charlas también, con la que hoy Chema nos va a ilustrar. Pero bueno, esto es Rotamentory, es un, digamos, una cadena de favores dentro de Rotary para pues toda esa experiencia y sabiduría que entre todos los rotarios tenemos, pues compartirla. Así que si queréis, en cualquier momento podéis crear un perfil y aquí estamos para solucionar cualquier duda. Hay un icono de WhatsApp en la página web por si tenéis cualquier duda. Y bueno, pues sin más dilación, vamos con nuestro speaker de hoy. Chema Ok, Bailén, o también puedes decir José María Bailén, como quieras. Pues es nada menos que doctor en Ciencias Económicas y además tiene un postdoctorado en la Universidad de Chicago bajo la supervisión de Gary Becker, que aquellos que no lo sepan es Premio Nobel de Economía en 1992. Además, trabajó como economista en el Fondo Monetario Internacional, FMI, desde 1997 a 2006. Y bueno, trabajó hasta en 9 países a través del FMI. Ahora también, bueno, pues es consultor independiente sobre programación financiera y macroeconomía. Y también ha trabajado para el gobierno suizo asesorando los ministerios de finanzas de Vietnam y Azerbaiyán. Y por otra parte, pues es mi compañero rotario de iClub del Mediterráneo y fue el presidente en el año 2019-2020. Así que, sin más dilación, Chema, cuando quieras. ok. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Lo que voy a hacer es hablar de lo que es el sueño para muchos. Es decir, no sé si para todo el mundo, porque hay gente que no le va a esto, pero para muchos el sueño es vivir sin necesidad de tener que trabajar, sin necesidad. Es decir, sin necesidad no quiere decir que no trabajes. Si te gusta, pues puedes trabajar o puedes no trabajar, pero no tienes por qué estar obligado a un horario de trabajo, tienes que tener unas obligaciones específicas. Es simplemente es disponer de tu tiempo como tú quieras. Esto es lo que se llama libertad financiera. Libertad financiera es porque tienes el apoyo económico de manera que puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana. Si te apetece viajar, pues viajas. Si te apetece quedarte en tu casa, te quedas. Si te apetece, y, todo esto y para todo esto no necesitas estar atado a ningún trabajo. Bueno, pues voy a empezar un poco con la presentación. Esto es lo que es la libertad financiera. Es el sueño, ya digo, de mucha gente. Voy a empezar un poco con la presentación porque me organizo mucho mejor con las presentaciones. Aquí está, libertad financiera. La charla de hoy es sobre cómo podemos alcanzar esta libertad financiera. Esto de vivir sin necesidad de trabajar parece como que es solo para ricos, ¿no? Y lo que hoy veremos es que no es necesariamente solo para ricos. Es decir, hay mucha gente, hay niveles relativamente bajos de riqueza que te pueden generar rentas suficientes para alcanzar ese nivel de libertad financiera o de independencia financiera. Eso depende mucho de tu nivel de gasto, del país en el que estés gastando, en fin, hay muchos factores. Entonces, ¿qué es la libertad financiera? Libertad financiera se define como el estado que se alcanza cuando los ingresos que generan mis activos me permiten pagar mis gastos. Es decir, que tú no necesitas nada más, solamente las rentas que te generan tus activos, hablo de tus inversiones, tu vivienda, tus viviendas, tus acciones en la bolsa, tus bonos, tus depósitos bancarios, todos los activos que tú tengas, todo esto te genera una rentabilidad. Pues con esa rentabilidad te permite pagar tus gastos, de manera que no necesitas trabajar para poder pagar estos gastos. O dicho de otra forma, te puedes ganar la vida sin necesidad de trabajar. No necesitas ir a rentas salariales para poder ganarte la vida. Esto es un poco la filosofía de vivir de rentas o la libertad financiera.
es eliminar la esclavitud del trabajo, ¿no? La esclavitud de tener que ir a trabajar, ¿no? Hay la cita esta famosa de Luthiers que dice que la esclavitud no se abolió, que se cambió a 8 horas diarias, las 8 horas del trabajo obligatorio, ¿no? Entonces, la gran ventaja de la libertad financiera es que dispones de todo tu tiempo para hacer las cosas que a ti te gustan. Ya digo, si te gusta viajar, pues puedes viajar. Si te gusta hacer deporte, hacer deporte. Si te gusta hacer senderismo. Si te gusta pasear a tu perro, paseas a tu perro. En fin, haces lo que quieres, lo que te da la gana. Por eso es libertad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Para alcanzar este objetivo, que es la libertad financiera, ¿cuál es el objetivo que tenemos? El objetivo es obtener el máximo posible de ingresos, sobre todo mientras eres joven, ¿no? Porque la libertad financiera es algo que se debe planear desde bien joven. Ahorrar todo lo posible. Espera un momento que hay alguien haciendo ruido por ahí. Estoy silenciando los micrófonos. Ahora mejor, ahora ya no hay el ruido. Entonces, el objetivo es obtener el máximo posible de ingresos mientras eres joven. Obtener el máximo, para ello ya veremos cómo se puede hacer, es decir, qué medidas hay que tomar. Entonces, ahorrar todo lo posible. Ahorrar todo lo posible es fijarte muy bien en lo que es obligatorio, lo que es tienes que gastar sí o sí, y lo que es lujo, lo que es prescindible, ¿no? Entonces, lo ideal es evitar lo que es prescindible. Entonces, invertir de manera sabia y diversificada todo lo ahorrado, este paso es fundamental, y luego poder retirarte y vivir de rentas de estas inversiones a una edad relativamente temprana. Esto también depende mucho, luego lo veremos al final, de dónde te retiras. Es decir, no es lo mismo retirarte en Estados Unidos o digamos, en Suiza o en Noruega, que retirarte en los países latinoamericanos donde el nivel de vida es mucho más bajo y donde la misma renta te permite gastar mucho más, te permite tener un nivel de vida mucho más alto. Entonces, el objetivo, debemos aspirar a un objetivo de rentas extrasalariales, de inversiones, tal y cual maximice nuestra felicidad. Esto de maximizar nuestra felicidad es complicado de decir, porque la felicidad es algo subjetivo, ¿no? Pero hay medidas que hacen los psicólogos para medir la felicidad. Entonces, hay una relación entre, aunque parezca una tontería, hay una relación que han encontrado varios estudios, sobre todo el estudio de la Universidad de Purdue, que fue una encuesta enorme, y en promedio el nivel de ingresos que maximiza la felicidad quiere decir que con ello puedes comprar todo lo que realmente añade a tu felicidad. En Europa Occidental ese nivel de ingresos tiene que está en torno a $50.000 anuales. En Latinoamérica, repito, como el nivel de vida es bastante más bajo, con unos $30.000 en promedio basta, ¿no? Y también dependiendo del país de Latinoamérica, hay también países más caros y países más baratos. O sea, que hay países incluso con menos dinero puedes alcanzar el máximo de felicidad. Vale, aquí está el estudio que se hizo. En fin, aquí hay un montón positive emotions, avoiding negative. El punto es, bueno, hay varias curiosidades, como por ejemplo que tanto para los hombres y las mujeres, las mujeres necesitan más dinero que los hombres para ser felices. Luego el nivel de educación, luego ya digo que dependiendo de la región, el nivel de rentas que necesitas para alcanzar esa felicidad cambia mucho, ¿no? Es decir, en Latinoamérica y en el Caribe está en torno a $30.000, 30, depende de la definición de felicidad que tomes, pero está alrededor de $30.000, mientras que en el Oriente Próximo y en Estados Unidos pues está en torno a los 100, no, esto es, y en el norte de África, estos son los países petroleros, ahí está en $110.000, $125.000. Pregunta Paco si es antes o después de impuestos. Bueno, supongo que serán cifras aproximadas. Esto supone que es después de impuestos. Estos son ingresos después de impuestos. Esto es la renta que necesitas, Income Association Points. Estos son las rentas que sacian tu nivel de felicidad, ¿no? Yo digo que depende de la definición de felicidad. Bueno, esto es un poco complejo, pero se puede mirar las tres definiciones que usan. Entonces, dependiendo de cada definición, pues tienes un nivel de ingresos distinto. Pero en promedio se puede decir eso, que está la región donde es más barato, de hecho, ser feliz, por decirlo así, de hecho, es América Latina.
y en Europa Occidental está en torno a $50.000, en el este de Asia 60.000, en América del Norte 65, aunque si pones, en fin, pero en general la región más barato es Latinoamérica, para ser feliz, donde necesitan menos rentas para alcanzar el nivel de felicidad. Entonces, aquí lo que tenemos es un nivel de rentas que tenemos que alcanzar si queremos maximizar nuestra felicidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, imagínate que tú quieres tener este nivel de rentas que maximice tu felicidad, que esto es algo subjetivo, porque a lo mejor, esto es en promedio, a lo mejor alguien necesita $30.000 en Latinoamérica, pero puede haber personas que sean muy austeras y a lo mejor con $12.000 pueden ser felices, perfectamente felices, porque con ellos sacian todas sus necesidades en Latinoamérica. O sea, que depende mucho de cada persona. Hay personas que necesitan más y hay personas que necesitan menos, ¿no? Pero en promedio, este es el nivel de rentas que maximiza la felicidad. Entonces, el objetivo es que tienes que obtener un patrimonio neto que te pueda generar estas rentas de manera indefinida o sostenible. El objetivo es obtener un patrimonio neto, acumular un patrimonio neto durante el tiempo en que trabajas, de manera que puedas generar estas rentas de manera indefinida. Por ejemplo, supongamos un rendimiento neto del patrimonio del 6% anual. Rendimiento medio. Rendimiento medio, un patrimonio, repito, incluye inmobiliario, es decir, viviendas, propiedad industrial, comercios, en fin, todo este tipo de cosas. Incluye también mobiliario, que suele ser acciones, bonos, etcétera, y otros activos, ¿no? Entonces, supongamos que entre todos estos activos, todo lo que tienes, todo este patrimonio, lo que te renta es un 6% anual. Entonces, si este es el rendimiento medio de ese patrimonio, en Europa, con acumular un patrimonio de unos $830.000, es decir, unos 700 y pico mil euros, poco más de 700.000 y pico de euros, ya tienes suficiente para alcanzar de manera sostenible para ser feliz. Es decir, tú imagínate que tienes una riqueza de 700.000 euros en Europa. Si lo inviertes bien de manera diversificada, con las rentas que tienes, ya puedes vivir feliz, feliz, el resto de tu vida. No necesitas trabajar. Y si trabajas ya es porque quieres, ¿no? Pero no necesitas trabajar para obtener ese nivel de felicidad. Mientras que en América Latina, como el nivel de vida es más bajo, pues solamente con $500.000 al 6% anual te da los $30.000 que necesitas para maximizar la felicidad. Y con esto ya no necesitas trabajar, porque ya con esta rentabilidad y este patrimonio tienes las rentas suficientes para poder vivir bien, para poder maximizar felicidad. Entonces, hay dos vías. Bueno, la vía más rápida, por supuesto, es nacer con que tu padre sea Bill Gates o que sea Warren Buffett, un tío de estos, y te deje varios millones de dólares o muchos millones de dólares. Entonces ahí ya no necesitas, por supuesto, ni trabajar ni hacer nada, ¿no? Pero supongamos que somos personas normales, que nacemos, que no somos ricos de cuna. Entonces, si no eres rico de cuna, hay dos posibilidades de obtener rentas altas, ¿no? Cuando eres joven. La primera posibilidad, por supuesto, es la formación máxima. Es decir, es tener, si tú estás en una rama de actividad, si eres, por ejemplo, abogado, economista, ingeniero, pues lo que debes de intentar es, primero, obtener la mayor formación posible con respecto a lo que demanda el mercado. Es decir, no te especialices en áreas que luego no van a tener salida, hazlo en cosas que el mercado demanda. Y esto es muy importante, la movilidad hacia el país donde mejor se paguen tus conocimientos. Es decir, tú cuando eres joven lo que intentas es maximizar ingresos. Entonces, para maximizar ingresos, si te quedas en España o te quedas en México o te quedas en Argentina, pues en estos países, con la misma formación, tus ingresos van a ser mucho menores que si te vas a Estados Unidos, a Suiza o a Noruega o a los países estos del Golfo Pérsico, que te pagan una millonada por el mismo trabajo por los mismos niveles de conocimiento que tienes aquí. Entonces, esta es una vía. Una vía es formación máxima y luego irte durante unos años por lo menos a trabajar en el país donde mejor se paguen tus conocimientos. Y una segunda vía, por supuesto, es, imagina que tienes una buena idea, que creas una empresa, no necesitas moverte a otro país, simplemente tener una buena idea para crear una empresa que satisfaga una demanda real a un coste que permite, es decir, algo que es ser empresario, ¿no? Pero un buen empresario, un empresario creativo, alguien que vea una oportunidad de negocio en
A lo mejor una oportunidad de negocio no tiene por qué ser algo totalmente nuevo. A lo mejor es un negocio de toda la vida, pero que no existe en un área determinada. Entonces, pueden haber esas oportunidades de negocio. Entonces, si aprovechas esa oportunidad de negocio y obtienes unas rentas altas mientras que dure esa oportunidad de negocio, pues esa también es otra forma de maximizar ingresos cuando eres joven. Entonces, la formación. Bueno, mi consejo, bueno, es un consejo personal, es hasta nivel de posgrado. De hecho, la idea es, el nivel de posgrado quiere decir la carrera casi puedes hacer lo que te dé la gana, es decir, lo que mejor se te da. Da igual si es una licenciatura en historia, filología, en fin, puedes hacer casi lo que quieras. Pero lo que es bien importante sí que es, porque lo que te da la especialidad, las carreras, como sabemos, en España por lo menos y en la mayor parte del mundo, no te dan los conocimientos para participar en el mercado de trabajo. Lo que te da realmente los conocimientos son los másteres, los doctorados. Entonces, ahí es donde tienes el conocimiento especializado, donde un buen MBA o un buen doctorado te da el conocimiento que necesitas para conseguir un buen trabajo. Entonces, aquí la clave es sobre todo elegir un buen máster, un buen doctorado. Entonces, claro, estos másteres, estos doctorados suelen ser caros. De hecho, en Estados Unidos lo mínimo, un buen máster de doctorado, 40, 50 mil dólares, eso no te los quita nadie. Ahora, si eres bueno, normalmente las mismas universidades que ofrecen los másteres y doctorados te van a dar la financiación. Si eres bueno, quiere decir si apruebas sus exámenes, si haces y tienes buenas notas y tienes buenas referencias. Entonces, una vez hecho esto, una vez conseguida esta especialización máxima, esta especialización que es bien importante, lo que tienes que hacer es en el mercado de trabajo es escoger el nivel, la oferta que mejor pague tu nivel de especialización. Y aquí mi consejo, porque esta ponencia va sobre todo para los jóvenes, es que no tengan fronteras, que consideren ofertas de trabajo en cualquier país del mundo. En países como Estados Unidos, Noruega, Suiza, Qatar, etcétera, pagan varias veces tu trabajo dada tu especialización. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. Yo tuve un doctorado de economía en España. Aquí en España me pagaban, como profesor titular de universidad, me pagaban, no sé si eran 30.000 euros o algo así, y en Estados Unidos me llegaron a pagar 120.000 dólares, además libres de impuestos. O sea, por la misma especialización obtenía 3-4 veces el salario que obtenía en España. O sea, y esto no solamente, esto ocurre en casi todas las profesiones. Un buen ingeniero, un buen médico, sobre todo un buen médico, hay médicos en Estados Unidos, médicos de 32, 33 años que están cobrando medio millón de dólares. Esto en España es imposible. Entonces, en cualquier área de trabajo, cualquier profesión, cualquier especialización, normalmente en países como Estados Unidos, Noruega, Suiza, los países del Golfo, te pagan mucho más de lo que te pagan aquí en España. Entonces, la idea es aprovecharse aprovechar que eres joven e irte a donde mejor te paguen. Por el lado, si escoges la vía profesional. Ahora, si escoges la vía empresarial, que es montar una empresa, pues aquí, repito, de nuevo, lo más importante es tener una buena idea, es satisfacer una demanda existente, todavía no satisfecha y además a un coste tal que te permita obtener buenos beneficios. Esta es clave, ¿no? Entonces, de nuevo, si la idea es buena y factible, de nuevo el financiamiento, que a veces necesita muy poco dinero para montar una empresa. A lo mejor si hay muchas empresas, sobre todo de conocimiento, de servicios informáticos, etcétera, que necesitas un ordenador y poco más, ¿no? Entonces, si tienes una buena idea, el financiamiento no suele ser problema. Y además vas a tener un buen rendimiento. Entonces, de nuevo, el objetivo es obtener el máximo beneficio de esa empresa, ahorrar e invertir en ella u otras empresas. Esto ya depende de dónde sea más rentable. Y luego venderla e invertir lo obtenido y lo ahorrar, y así puedes vivir de las rentas de esa inversión. O sea, que tienes dos vías. La vía profesional, que es la vía que en mi caso yo escogí, que es escoger una profesión, especializarte e irte al país en el que mejor te paguen, o la vía empresarial, que es hacer una buena empresa. Esto es más arriesgado porque, claro, siempre hay más riesgo en el tema de qué es una buena idea o qué no es, porque a priori muchas veces es complicado, ¿no? Hay un factor de suerte aquí mucho más importante que en el otro, la otra alternativa. Bueno, entonces, esta es la parte de ingresos. Ingresos son importantes, pero también es importante la parte del ahorro. Recuerdo cuando yo trabajaba en el FMI, había una economista suiza, turca, una economista turca que ganaba lo mismo que yo y dice que no ahorraba, que era imposible para ella, era imposible de ahorrar. ¿Pero por qué era? Porque cada 6 meses
cambiaba de mueble, por ejemplo, su casa, la cambiaba totalmente de mueble, daba por cambiarlo, era muy extravagante, no le gustaba gastar mucho. Entonces, si gastas mucho, entonces ahí no haces nada. Es decir, puedes tener todos los ingresos que quieras, pero si gastas todo lo que ingresas, no ahorras. Entonces, y si no ahorras, no puedes obtener en el futuro, no puedes obtener el objetivo de libertad financiera. Entonces, por definición, tienes que ahorrar y para ahorrar tienes que gastar menos de lo que ingresas. Esto es de cajón. Entonces, el objetivo es, tú tienes unos ingresos, tienes unos gastos ineludibles, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar la comida, la ropa, el agua, en fin, todo esto. Entonces, aquí el objetivo es mirar qué gastos no son necesarios. Entonces, tú tienes que hacer una lista de gastos necesarios y gastos no necesarios. Por ejemplo, ir a comer todos los días fuera de casa, por ejemplo, no es necesario. Ocasionalmente, a lo mejor, pues tampoco es tanto problema. Pero este tipo de hábitos son los que hacen que baje el ahorro, ¿no? Es decir, tienes que hacerte unos hábitos austeros, de manera que puedas ahorrar, cuanto más ahorres, mejor. Entonces, ahora pasé una hoja de cálculo donde pongo ingresos, gastos, en fin, todo ese tipo de cosas, luego os la paso por el chat para que la podáis descargar. José Luis ha levantado la mano, no sé si quieres esperar al final o ya me puedes contestar. No, si quieren preguntar, que pueden preguntar ahora, sí. Ok, José Sí, Luis. muchas gracias. No, simplemente lo que estabas explicando, Chema, que las dos vías, bien, vía trabajo en una empresa o vía montar tu propia empresa posteriormente. Yo que son compatibles. Mucha gente lo que hemos hecho a lo largo de la vida es formarnos ya laboralmente bien, tener distintas experiencias en un momento ya de más madurez y con más conocimientos del mercado, de los sectores, etcétera, pues establecer tu propia empresa. Es un camino también seguido por muchas personas. Ese era el comentario. Sí. No, de hecho, normalmente, si, para ser, hombre, hay gente, yo conozco muy buenos empresarios que no tienen formación ninguna. Es decir, esto es un poco también distinto, ¿no? Pero normalmente una buena formación ayuda también a ser un buen empresario. Una buena formación Claro. te da las herramientas, pero Claro. repito, es decir, te ayuda aunque no es necesario. Es decir, yo conozco empresarios que salieron de la escuela a los 14 años, en la época de la EGB, de ahí, pero que luego los tíos se han echado para adelante, han tomado las decisiones correctas y tienen más dinero que los que hemos estado trabajando, hemos estado estudiando hasta los 30 años casi, hasta los 28 años. La formación, Chema, es algo, como apuntabas al inicio de todo, es algo no imprescindible como apuntas, pero absolutamente necesario. De la formación teórica complementada con los estudios de posgrado, doctorado, etcétera, máster, sin duda te posiciona mejor. Ahí obviamente entras en un nivel de empresa, hablamos de multinacionales normalmente, ¿no? pues donde ya vas a tener una responsabilidad, sobre todo en los países que mencionabas, ¿sabes? Y un nivel mayor. Y a partir de ahí, mucha gente con 30 y muchos, 40 y algún años, pues salta a montar su propia empresa, porque tiene ya esa capacidad tanto de inversión, porque ha ido ahorrando siguiendo estas pautas que apuntabas, y porque además ya conoce el mercado y sabe cuál es el nicho adecuado donde puede encajar. Totalmente de acuerdo, sí. Por otra parte, Chema, perdona, en la tabla que has compartido antes, Enrique tiene aquí una pregunta. Entiendo que son la tabla con los ingresos necesarios en cada país. Dice, entiendo que son ingresos por individuo, pero si se vive en pareja me consta que no es un factor multiplicador de 2. Sería 1,6, 1,5. Bueno, claro, obviamente comparte... Esto es una encuesta que se hizo entre individuos, son rentas después de impuestos, y que de esto hablaré, de hecho, esto es un factor, lo de los impuestos es importante porque hay muchos países en la América Latina donde tampoco te cargan impuestos sobre tus rentas de fuera del país. Pero bueno, eso... yo tengo claro que para jubilarte, si vives en España, el mejor sitio para jubilarte es América Latina, mejor que en España. Pero luego hablamos de este tema. Para jubilarte quiere decir, o para retirarte, para vivir de rentas. Entonces, pero esto ya... Entonces, el ahorro. Entonces, la inversión. Aquí hay el tercer paso, es decir, el primer paso es maximizar ingresos cuando eres joven, sobre todo porque es cuando tienes que ahorrar y tienes que invertir. El segundo paso, ahorrar, maximizar ingresos, ahorrar. Y el tercer paso es invertir bien. Invertir bien, la regla número 1 es diversificar. Diversificar quiere decir que nunca metas todos tus ahorros en una sola inversión. Nunca apostes todo tu dinero
por ejemplo, en el mercado inmobiliario, en la bolsa, en todo, aunque parezca muy bueno, de hecho la bolsa a largo plazo es lo mejor que hay, pero la bolsa, por ejemplo, tiene un problema que si compras cuando todo está muy caro, te vas a pegar el batacazo. Ahora mismo los que compraron en bolsa en medio del boom del año 2017, en promedio, el IBEX ha caído casi un 60%. O sea que depende mucho también. Nunca metas, apuestes todo tu dinero a una sola inversión, a un solo tipo de inversión. Hay que diversificar, esto es claro. La regla el número 2 en la inversión es que no hay there is no free lunch, ¿no? Que no hay comida gratis. Es decir, que nadie da duros a 4 pesetas. Y si alguien te dice, oye, mete este dinero en este depósito que te vamos a dar el 7-8%, ¿no? Como por ejemplo pasaba antes con las preferentes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues cuando te ofrecen tanto dinero es porque tiene su producto con riesgo. Es decir, aquí, cuando tiene un rendimiento muy alto, te ofrecen un rendimiento muy alto, es un proyecto con riesgo, y con riesgo quiere decir que puedes perder el dinero. Puedes perderlo, como de hecho ha pasado con mucha gente que invirtió en preferentes en su día, ¿no? Ha perdido su dinero, casi todo su dinero. Entonces, y en algunos casos, por ejemplo, son puramente esquemas piramidales. De hecho, hay un montón. A todos nos han ofrecido, a mí me han ofrecido varias veces participar en esquemas piramidales. Y en esos esquemas piramidales el problema es que si entras de los últimos, que suele ser normalmente el caso, más que de los primeros hay poquito, de los últimos donde hay más gente, pues entonces la mayoría acaba perdiendo pues todo lo invertido o casi todo lo invertido. Ahora, por ejemplo, el ejemplo que tenemos muy claro de un esquema piramidal, yo tengo bien claro que el Bitcoin y las criptos en general, sé que aquí habrá gente que está invirtiendo en este tipo de cosas, pero tengo bien claro que esto va a pegarse un batacazo. No lo sé si el próximo mes, el próximo año o los próximos 5 años. Pero tengo bien claro que esto va a acabar cayéndose. Y es que no haya vendido antes del batacazo, pues lo pueden perder todo. O sea que, entonces, en cualquier caso, yo evitaría siempre estos productos que te ofrecen mucho rendimiento sin riesgo. ¿Y por qué? Pues porque lo más seguro es que te caiga enterrado y es muy probable que acabes perdiéndolo todo. La regla número 3 para invertir sabiamente, para un inversor inteligente, es valorar el activo antes de comprar. Y antes de comprar una acción o comprar un piso, comprar una nave industrial, comprar, etcétera, tienes que ver, valorar el activo. ¿Cómo lo valoras? Pues lo valoras teniendo en cuenta lo que vale realmente el valor neto del activo es el valor intrínseco, es decir, lo que cuesta el activo, ¿no? Básicamente, menos la deuda que hayas podido, que pueda tener ese activo, ¿no? Entonces, para una empresa, por ejemplo, el valor del activo es lo que valen los activos de la empresa menos el pasivo exigible, que es básicamente la deuda. Y aparte de ello, tienes que mirar, tienes que hacer un best guess, que esto es un arte casi más que un... y esto lo hace mucho, por ejemplo, lo hace muy bien Warren Buffett, por eso es uno de los mejores inversores del mundo, o el mejor inversor probablemente de la historia, y es hacer un buen guess, una buena adivinanza de cuáles pueden ser los beneficios futuros. Entonces, si valoras bien el activo, valoras bien la bolsa, el activo en bolsa o el activo inmobiliario, si lo valoras bien y compras barato, compras como mínimo con un descuento del 15-20%, entonces estás comprando bien. Entonces, a corto plazo puede pasar que el activo baje aún más o suba o empiece a subir. Pero a largo plazo, en el 99%, por no decir el 100% de los casos, si compras una cartera con activos de estos subvalorados, siempre se va a revalorizar y además se va a revalorizar por encima de lo que se revaloriza el promedio del mercado, porque compras barato. Y la clave, ya digo, es comprar barato. No compres nunca caro. Esta es la idea. Bueno. Entonces, de nuevo, repito, el tema de la valoración es importante. Es decir, si el activo está sobrevalorado, no compres. Es decir, por mucho que te digan, oye, que esta es una empresa, me acuerdo en el chat de bolsa, esta es una empresa de energía solar que pues nadie lo sabe. Es decir, que el año que viene va a subir un 15-20% de compra. Pues esto es, para mí, no es, solamente es wishful thinking, ¿no? No sé cómo se traduce en español, es pensamiento. Lo que tú quieres es que, pero no hay nada detrás de ello, porque, por ejemplo, en este tipo de empresas tecnológicas que te prometen tanto, el problema es que hay mucha competencia. Entonces, cuando hay competencia, los márgenes de beneficios se erosionan muy rápidamente. Entonces, aunque te prometan que los beneficios van a crecer muy rápido, el crecimiento casi siempre va a ser menos de lo que te prometen. ¿Por qué? Porque los márgenes, entran nuevas empresas en el mercado, los márgenes de beneficios se erosionan
y el crecimiento de los beneficios no es tan alto como el que te promete. Hay una regla que, esta es mi regla, es buscar siempre cuando valoras y cuando compras cualquier cosa, activos, acciones, que te den rentas promedio, de un mínimo de un 5% anual. 5% quiere decir que si compras un piso de 100.000 euros, tienes que intentar que por lo menos que el alquiler neto, después de pagar todos los gastos, pagar comunidad, pagar el IBI, pagar gastos de gestión, etcétera, ese piso de 100.000 euros te tiene que rentar como mínimo 5.000 euros al año, 5.000 euros limpios al año. Es decir, si no te renta esto, olvídate, hay inversiones mejores, ¿no? Entonces, siempre buscar activos que te renten mínimo ese 5%. Ese cálculo lo tienes que hacer siempre. Es ver lo que compras, a qué precio compras y qué es la renta que vas a obtener de ese activo, ¿no? Entonces, un ejemplo, este en bolsa, ¿no? Imagina que compras acciones de una empresa que te da dividendos de 6% al año y le ha estado dando siempre, durante los últimos 10 años, a ese 6% aproximadamente, ¿no? Y, o sea y además, esto es importante en el caso de los dividendos, es que esos dividendos, porque los dividendos, como sabéis, son beneficios que reparten las empresas. Entonces, lo ideal es que esos dividendos no sean más del 70-80% de esos beneficios, para que la empresa también tenga margen para financiarse fuera con sus beneficios, ¿no? Entonces, una empresa que dé un dividendo sostenible durante un periodo largo de tiempo y que los dividendos no supongan más del 60% de los beneficios, por ejemplo, eso es una buena inversión, a priori. Le digo, esto es... luego siempre puede haber sorpresas, ¿no? Pero a priori, si te haces una cartera de estas empresas, si te cogen 20 empresas que te dan estos dividendos y con estas características que se puede hacer, es decir, esto no es tan complicado. Hoy en día, además, hay muchos buscadores, hay muchas formas de hacerlo casi automáticamente, ¿no? Es fácil encontrar este tipo de valores. Cuando te haces una cartera con estas empresas, normalmente en el largo plazo vas a obtener un buen rendimiento en general y unos buenos dividendos. La regla número 5 a la hora de invertir es evitar comprar cuando todo el mundo lo hace y los precios están por todo lado. Es decir, hay que nadar contra corriente. Es decir, hay que comprar cuando todo el mundo vende. Es decir, aunque sea difícil de hacerlo porque la tentación es, todo el mundo vende, pues yo voy a vender también. Es la tentación de seguir el rebaño. Pues no. Es decir, si todo el mundo vende, tú aguanta y si acaso cuando esté muy barato, compra. Compra cuando esté muy barato. Y vender y si todo el mundo compra y estás en medio de una burbuja que todo el mundo está comprando, entonces es el momento de vender. Tú tienes que tener siempre una idea de lo que valen tus activos, de lo que valen tus acciones, de lo que valen tus pisos, tus activos inmobiliarios. Entonces, cuando tienes esa idea, si los precios, si ves que los precios están por encima de lo que realmente valen, entonces vende. Y al revés, si ves que están bien por debajo de lo que valen, compra. Es decir, entonces, le digo que este es el enfoque que hace lo que llaman el contrarian approach, es decir, enfoque de ir contra el mercado, es decir, hacerlo siempre. Entonces, un ejemplo de este tipo de estrategia es lo que pasó en febrero o marzo del año pasado. Es decir, las bolsas cayeron más de un 40% con respecto a cómo estaban, es decir, como estaban a finales de enero, a mediados de marzo varían las principales bolsas de Estados Unidos, de Europa, etcétera, habían caído más de un 40%. Entonces, ese era el momento de comprar. Yo personalmente, aproveché la ocasión y compré el 17 de marzo. Además, tuve suerte porque compré el 17 y la bolsa empezó a repuntar, si veis las estadísticas, el 21. O sea que compré cuando estaba muy barato y además está muy cerca de cuando estaba el bottom. Esto es suerte. Esto no es ya... es decir, porque nadie sabía si la bolsa iba a repuntar en 4 días o si iba a tardar un mes o iba a tardar un año en repuntar. Pero tuve la suerte que en 4 días repuntó. Entonces, de manera muy rápida, no solamente ahora mismo las inversiones que hice en aquel periodo valen el doble, además lo digo así, valen el doble y lo podéis comprobar, valen el doble de lo que valían cuando compré. O sea que una revalorización del 100% en poco más de un año y es por usar el enfoque de comprar cuando todo el mundo ve. Y comprar, además, yo compré empresas petroleras, compré empresas que en aquel momento nadie quería, porque todo el mundo se pensaba que el petróleo iba a estar muy barato por mucho tiempo, o que las materias primas iban a estar muy baratas. Y no ha sido así. De hecho, lo lógico es lo que ha pasado, que subieran de nuevo y subieran de precio estas empresas. Y por último, es decir, una vez hecho esto, es decir, has obtenido ahorros, has invertido bien. Primero, has ganado dinero, lo máximo posible. Has ahorrado lo máximo posible. Has invertido bien. Entonces, una vez que has hecho esto, entonces hay un tema importante que es la elección del lugar para vivir. Esto
para mucha gente no es una opción porque tú normalmente te quedas en tu país. Pero si no tienes mucha, si te da, pues tampoco te importa mucho, o tienes una historia de que te gusta viajar y te gusta irte por otros países, pues ahora mismo con las mismas rentas que tienes en España, hay países donde puedes vivir bastante mejor que en España. Por ejemplo, hay países, Tailandia del norte, Chiang Rai, todo esto. Me acuerdo que hay apartamentos de alquiler por $100 al mes, apartamentos buenos, por $100 al mes puedes alquilar un apartamento y la comida y todo muy barato. Y Filipinas, y Indonesia, Ecuador, y los países centroamericanos, la mayoría de ellos. Aunque hay países, y aquí también hay que tener en cuenta el factor de inestabilidad política. Por ejemplo, yo a Nicaragua no me iría nunca, porque Nicaragua está a punto de una revolución casi siempre. Entonces, irte a un país tranquilo, un país donde haya una buena sanidad o puedas tener una buena sanidad y unos buenos servicios y a vivir bien con rentas. En estos países se puede vivir bien con rentas de $1.000 al mes si escoges un sitio. Es decir, si te vas a las capitales, no, las capitales de estos países son caras, pero hay muchos sitios que son muy bonitos, que son lugares paradisíacos, en playas, en montañas bonitas, con un buen clima y con $1.000 al mes puedes vivir, incluso con un seguro médico privado, que en estos países normalmente se aconseja. Un seguro médico privado, yo miré, en Ecuador, por ejemplo, te sale por $60 al mes, un seguro médico privado, que te da acceso a buena sanidad. O sea, que aún con esto, entonces puedes elegir para vivir países tropicales, un clima mejor que en España. Es decir, un clima aquí en España, pues sabemos que en invierno hace frío, en verano hace excesivo calor. Pues hay países, hay zonas, países en los que el clima es mucho más suave, no hay tanta oscilación, ¿no? Y tienes mejor clima, el coste es mucho más barato y una ventaja muy importante es que muchos de estos países, por ejemplo, todos estos países centroamericanos que he mencionado, Ecuador, todos estos países no graban las rentas que obtienes fuera del país. Por ejemplo, todo lo que obtengas de bolsa, si has invertido en la bolsa americana, bolsa inglesa, bolsa española, etcétera, todo lo que obtengas de rendimiento de esos activos no están libres de impuestos porque no eres residente fiscal en España. Si te vas a vivir más de 6 meses al año a estos países, eres residente fiscal fuera de España y no tienes que pagar impuestos y en estos países no te graban por las rentas de fuera del país. Y esto es importante. Entonces, yo he puesto un ejemplo que es bastante, ahora mismo es uno de los que, un lugar ideal para retirarse. Vilcabamba, Ecuador, está a unos 1.500 metros, tiene una temperatura todo el año, tú miras las estadísticas, entre 18 y 27 grados, una temperatura súper suave, y el coste de vivir al año, bueno, hay un vídeo, luego si eso lo pongo, pero de momento hay vídeos que puedes alquilar un apartamento, ir y salir fuera a comer, en fin, todo es muy barato, ¿no? Con $650, con poco más de 500 euros al mes, puedes vivir bien en este país. O sea que esta es la tercera parte. Entonces, si maximizas ingresos, ahorros, inviertes bien, pues te puedes perfectamente irte a vivir. Además, te vas a vivir a un país de estos súper, que digo, buen clima, sin impuestos y además, pues con el coste de la vida es bajísimo. Entonces, esta es la estrategia para vivir, este es el objetivo de cómo alcanzar la libertad financiera. Y repito que esto ya depende de cada uno del nivel de gasto que quiere. Es decir, ahora mismo, con estas estadísticas que he dado, con solamente tener ahorrado e invertido, bien invertido, $200.000, puedes obtener la libertad financiera. No es necesario ser rico, $200.000, 6% de rendimiento anual de promedio, te dan $12.000. Con $12.000 te vas a estos países que he dicho yo y vives como Dios, ¿no? Vives, bueno, como Dios no, pero que vives bien y no necesitas más para vivir bien. Bueno, adelante, preguntas. Tenemos una pregunta de Paco que dice, ¿qué ocurre con ese 5% si comparas el activo, o no, si compraras el activo con un préstamo hipotecario en vez de con dinero líquido? ¿Cómo se imputaría ese 5%? Bueno, yo hablo de rentabilidad neta, es decir, si compras con un préstamo hipotecario, por supuesto, el préstamo hipotecario tiene un coste, aunque ahora mismo el coste es bajísimo. Entonces, de hecho, una buena estrategia puede ser, imagínate que consigues un préstamo hipotecario a 30 años al 1,5%. Imagínate, 1,5, no sé cómo está ahora, 1,5, 1,7. Y que compras activos inmobiliarios con una rentabilidad del 6-7%, de rentabilidad por alquiler, rentabilidad neta. Entonces, si compras activos inmobiliarios con esa rentabilidad, alta rentabilidad y pagas solamente el 1,7% de interés, entonces puede ser una buena idea el invertir de esta forma. El invertir, porque de esta forma puedes tener, hay una diferencia entre lo que pagas por la deuda
y lo que obtienes de rendimiento por la inversión. Ahí es una buena idea. ¿Sí? Adelante. Álvaro creo que tiene... Sí, Hola, Álvaro. buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, 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 te escuchamos. Sí. Bueno, Chema, pues muchas gracias por la charla porque ha sido muy interesante. Y te quería preguntar, en la práctica, ¿cómo crees que podríamos empezar a construir este portfolio para unos rendimientos sostenibles? ¿Cómo podríamos, o sea, qué ideas nos puedes dar? Eso te Bueno, agradecería mucho. en primer lugar tenéis que, a vuestra edad, cuando sois jóvenes, tenéis que fijaros cuánto podéis ahorrar. Esto, aunque parezca que no, la gente dice que los jóvenes no pueden ahorrar. Pues yo me acuerdo, yo empecé a trabajar en el año 89. En el año 89, mi primer salario, que era como profesor ayudante de la universidad, eran 90.000 pesetas de entonces. 90.000 pesetas, que no era mucho, ¿no? Pero aun con 90.000 pesetas ahorraba dinero. Fíjate, es decir, que esto depende de cada persona. Es decir, ¿por qué? Pues porque primero vivía en un piso compartido con otros estudiantes o con otros. Entonces, hay formas de ahorrar dinero. Es decir, hay formas de ahorrar dinero bajo casi cualquier. Hombre, si ganas muy poco, ahí ya pues tienes que gastar en lo. Pero normalmente para casi todos los sueldos que tengas, puedes ahorrar. Entonces, la idea es ahorrar y acumular un poco. Primero, antes de invertir, acumula ahorros. Acumula ahorros y luego ya lanzarte a invertir, pues. Si inviertes, por ejemplo, en bolsa, si no sabes hacer bien tu investigación, lo mejor es, hay unos instrumentos que son los ETFs, que te hacen carteras diversificadas. Entonces, un ETF que tiene costes de administración muy baratos, te diversifica bien. Lo único que te tienes que fijar siempre cuando inviertes en un ETF es en qué clase de activos inviertes. Eso es importante. ¿Por qué? Porque un ETF que invierte ahora mismo en la bolsa americana, que está sobrevalorada, pues no me parece buena idea. Ahora, si inviertes, por ejemplo, en small caps de la bolsa inglesa, small caps sí que buena idea porque la bolsa inglesa por varios factores está ahora mismo por el factor del Brexit, etcétera, la libra también está muy barata, está ahora mismo infravalorada bajo todos los estándares y en el largo plazo esa inversión te va a rentar bien. Y además, como diversificas, porque inviertes, un ETF es por definición, es una cartera diversificada de valores, pues de esa manera pues puedes obtener unos buenos rendimientos. Pero ya digo, lo importante, sobre todo cuando eres joven, es al principio por lo menos ahorrar, acumular ahorros y luego ya cuando veas que tengas... Aquí hay una parte muy importante siempre, que es nunca inviertas todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Siempre tienes que mantener la liquidez, es muy importante. ¿Por qué? Porque te puede llegar cualquier imprevisto y entonces imagínate que tienes un accidente de coche y tienes que gastar 5.000 euros o 10.000 euros en un nuevo coche. Y que lo que tenías ahorrado eran 6.000 euros y tienes todo invertido. Y que por desgracia te ha tocado un momento en el que la bolsa haya bajado. Imagínate que lo tienes los 6.000 euros en la bolsa. Entonces, has perdido, has asumido un riesgo. Entonces, hay que tener siempre liquidez. Hay que tener siempre esa idea de liquidez, tener siempre liquidez de manera que no te importe demasiado si la bolsa baja o si la bolsa sube, porque sabemos que a largo plazo la bolsa siempre sube. La bolsa a largo plazo, si compras barato, sobre todo si compras barato, porque si compras caro, ¿no? Pero si compras barato, si valoras bien, la bolsa siempre sube. Eso te lo puede garantizar cualquiera, porque la estadística durante los últimos 200 años es esa, ¿no? Comprando bien la bolsa de manera diversificada, siempre vas a ganar. Pero en el largo plazo. En el corto plazo, cualquier cosa puede pasar. La bolsa, en 1 de cada 3 años pierdes dinero. O sea que, en promedio, históricamente. O sea que si te toca invertir en un año malo en el que pierdes dinero, pues no es buena cosa si luego tienes que deshacer esa inversión para cualquier gasto que tengas, ¿no? Entonces, eso es importante. Es decir, es ser siempre consciente y mantener siempre liquidez. Mantener algo líquido, aunque no te rente nada, pero mantener líquido de manera que no tengas que deshacer una inversión cuando por cualquier factor que no tenías previsto, ¿no? Imprevisto. Ok. Muchas gracias. Nada. Luego también Enrique vuelve a comentar en el chat. Dice, en ese 6% has tenido en cuenta el IPC. Entiendo que debería ser 6% más IPC para no ir devaluando el patrimonio. No, porque vamos a ver, el patrimonio crece, en promedio crece con el IPC, incluso más. Entonces, el 6% constante, pero si el patrimonio, es decir, si tú tienes, por ejemplo, cualquier cosa que tengas, en el largo plazo sube como mínimo como el IPC. Cualquier activo, si compra aparatos, sobre todo. Entonces, el patrimonio sube el patrimonio, sube el precio de lo que tienes, ¿no? Y entonces, lo del IPC no es tan importante, porque ya te digo, porque la base, que es el patrimonio, está subiendo. 6% de algo que sube, quiere decir que ese 6% va subiendo también.
Gracias, Enrique, por tu pregunta, que además en el nombre ha puesto entre paréntesis contento de veros. Así que bueno, gracias por el comentario así también. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene preguntas? Yo de momento, bueno, voy a comentar también. Yo estoy viviendo en el sudeste asiático 3 años y medio. Por ejemplo, como has dicho bien, el norte de Tailandia, porque si vas al sur, donde están las playas y eso es más turístico, es más caro, ¿no? Pero el norte, que además es una zona muy tranquila, con mucha naturaleza. Yo estoy viviendo en Chiang Mai y en Pai. Pai es un pueblo que está bastante cerca de Chiang Mai. Y en ambos sitios, en Pai, por ejemplo, pues vivía en un resort con una cabañita para mí solo, había piscina, por las noches veías las luciérnagas, o sea, como un paraíso y pagaba, atención, 125 euros al mes para vivir ahí. Sí, sí, sí. Sí, lo sé, sí. Y yo estuve mirando, si queréis os paso. Yo estoy suscrito, hay una revista internacional que es International Living, que te da los costes en otros países. Y en Chiang Rai, que está un poquito más para arriba de Chiang Mai, un poco más pequeño, en Chiang Rai puedes encontrar un apartamento de 2 habitaciones en la mejor sitio por 100 euros al mes. Es decir, por una miseria puedes vivir allí. O sea que, y ya te digo, y en otros países, es decir, en Asia, en otros países, en Indonesia también hay sitios muy baratos, en Indonesia, en Filipinas. Bueno, por eso ya digo que la clave es ahorrar aquí en Europa, invertir en Europa y irte a cualquiera de estos países. Es decir, si no te importa mucho moverte en estos países, es muchísimo más barato y con menos dinero puedes vivir muy bien. Puedes vivir con unos servicios que aquí no tienes. Sí, además allí la comida, por ejemplo, es muy barata, la comida que... food street, ¿no? La comida que sirve, que están en la calle así en mesitas pequeñas, en asientos así de plástico, pero vamos, que eso es lo de menos. Al final comes por muy poco. Por $2 o $3 comes en la. Yo me acuerdo cuando iba a Vietnam que una vez digo, voy a comer como comen los vietnamitas. Pues allí era un plato de pho de este que eran 25.000 dons, que era por €1 era lo que comían. Y además con el pho te venía toda la verdura y todo lo que te metía de ahí. O sea que por €1 comías, comes allí el pho, que era un caldo, es el plato típico que lo hacen con buey y con carne de buey y con noodles, ¿no? Con pasta, ¿no? Bueno, no sé Sí. cómo. Y lo bueno también, ahora te doy paso, José Luis, lo bueno también es el servicio, porque, por ejemplo, tener ahí una chica de la limpieza prácticamente es que no cuesta nada, o Muchísimo más incluso barato. que si quieres tener un chofer o gente que cuide de tus hijos, Exacto, cuesta muy barato también. exacto, José exacto. Luis, has levantado la mano, adelante. Sí, gracias. No cabe duda de que es así. Estamos hablando de poblaciones fuera de los núcleos turísticos, digamos, urbanos, capitales, etcétera, o turísticos. El propio Chiang Mai es un sitio ya turístico, ¿no? Pai, pues seguramente los precios varían bastante. Ya, pero Chiang Mai todavía barato. Es decir, Chiang Mai Sí, no, todavía. sí estaba allí y además es que es fantástico, ¿no? Es fantástico, pero lo que quería decir, depende del tipo de vida que quieras llevar. El tema de vivienda, de comida, manutención, servicios alrededor del menaje y todas estas cosas, pues evidentemente son baratísimos, pero alguien que está acostumbrado a la cultura del asfalto, de las grandes ciudades, de todas estas cosas, podría adaptarse a vivir allí sin hacer antes un máster en salud mental y Bueno, neuroprogramación lingüística también para decir, bueno, ahora me dedico a... ¿no? eso O sea, depende. quizás No, es por temporada, pero en estos países. yo me lo planteo hacer, me planteo hacerlo como gente que conozco y vosotros desde luego también, puntualmente. Dice, oye, voy a pasar 6 meses allí. Es fantástico, estupendo. Yo te cuento también mi experiencia, por ejemplo, en Ho Chi Minh City o Saigón, en Vietnam. Sí es verdad que el alquiler era más caro, no como precios, por ejemplo, en Madrid, no llega tanto, pero bastante más caro. A lo mejor pagaba 300 y pico, $400, depende de, estuve en varios sitios, bueno, pero bueno, incluso puedes encontrar más barato. Así por una habitación con un cuarto de baño, a lo mejor puedes pagar $200, pero sí es verdad que en las ciudades es algo más caro, pero aún así, incluso pues todavía la comida es barata y Sí, sí. otras cosas, ¿no? Así que Y igual no vas a... seguramente tienes hasta un cine y en algunas poblaciones hasta un teatro. No, no, en Aparte de las Saigón granjas, Saigón aparte de tienes de todo y cada vez más. las granjas de elefantes,
y todas estas cosas que Y allí lo que es sobre todo muy barato son los servicios. Es decir, una señora que te limpia la casa todos los días te puede costar 200 dólares al mes. Es decir, sí. cosa que aquí en España es imposible, ¿no? Entonces, puedes tener servicios mucho más baratos que aquí en España. Y allí y estoy hablando no solamente de estos países asiáticos, sino también de países latinoamericanos. Ya digo, es decir, hay costes. Este sitio que he dicho yo antes, estuve investigando un poco, Vilcabamba o Ecuador y todo esto, y es extremadamente barato. Y tiene la ventaja también de que hablan español como nosotros, en fin, culturalmente están más cerca que los asiáticos, ¿no? Entonces, ya te digo, pues ya es, el sitio ya es gusto de cada uno, ¿no? Pero hay sitios que se vive muy bien en el sentido de tener muy buen clima, mejor que aquí, tener mucha tranquilidad, tener sitios bonitos y tal, servicios, buen clima, buenos servicios, coste de vida mucho más barato y también el hecho de que si vives más de 6 meses al año en esos países no pagas impuestos, cosa que es importante también. O sea que, Oye, el tema que también has comentado antes y que es vital es el tema de la sanidad. El tema de la sanidad, independientemente de que sea más barato, que sea asumible, es qué tipo de sanidad. no, Es verdad que en algunos países... ahí la sanidad pública, los estándares son mucho más bajos que en España, la sanidad pública. Ahora, si contratas un seguro privado, que tampoco ya te digo. La historia es que haya buenos médicos, la historia es que sí. haya una infraestructura médica adecuada. A mí me lleva una grata sorpresa porque yo me planteaba irme fuera, pero como tengo problemas varios y tal, pues entonces estás mal, tú no te puedes ir a vivir a Brasil, ni a la República Dominicana, ni a no sé dónde, porque tú tienes que estar, o te vas a Palm Street, a Miami, o Estados Unidos, o tal. Y luego fíjate que en la República Dominicana me llamó muchísimo la atención que tiene una infraestructura sanitaria de hospitales privados en Santo Domingo donde van residentes americanos a operarse allí. Es curioso. Son muy buenos. No, pero, y no solamente la República Dominicana, Costa Rica, y ya te digo, casi todos los países. Costa Rica también, ¿eh? Costa Rica también, hay hospitales. Sí. Yo en Costa Rica he estado de ahí y también. O sea, que en todos estos países, normalmente, cuando pagas un seguro médico, tienes acceso a una sanidad relativamente buena. Bueno, si me permitís, voy a compartir también la hoja de cálculo que he hecho. Es una hoja de cálculo bastante sencilla. También Paco ha preguntado en el chat, ¿cuánto consideras tener de liquidez para imprevistos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es complicado, ¿no? Eso depende de cada uno, ¿no? Y depende también, normalmente si tus ingresos son relativamente estables, imagínate que eres funcionario. Si eres funcionario, es complicado que vayas a tener, que vayas a perder el trabajo, o sea, que vas a tener siempre unos ingresos estables. Entonces, si tienes unos ingresos relativamente estables, necesitas menos liquidez que si tienes, por ejemplo, ingresos de actividad empresarial o un trabajo de estos de los que abundan hoy en día de 3 meses. Entonces, ahí, por supuesto, tienes que tener más liquidez que no si tienes un trabajo estable. Entonces, depende mucho de los factores de cada uno. Es decir, si tienes un trabajo estable, el nivel de ingresos y de gasto, pero, por supuesto, a más ingresos necesitas, en términos relativos, necesitas menos liquidez, porque siempre vas a tener un gasto imprevisto, lo vas a poder afrontar mejor que si tienes unos ingresos bajos, ¿no? Entonces, ya digo, depende mucho de cada persona y de la situación de cada persona, ¿no? Para poder, para hacer esta... Pero sí, liquidez siempre tienes que mantener, siempre, porque nunca sabes lo que te puedes tener un accidente mañana y todos tus cálculos se pueden ir a la porra, ¿no? Entonces hay que ser sensato y mantener siempre, hay que nadar pero guardar la ropa. Hay que tener siempre, y guardar la ropa aquí es mantener una posición de liquidez importante, ¿no? Por lo que pueda pasar. Entonces, y luego pregunta también, ¿y cuánto consideras tener ahorrado antes de empezar a invertir? Bueno, eso ya te digo, también depende de cada cual y depende. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, por ejemplo, empecé a trabajar con 22 años, que fue cuando acabé la universidad, y empecé a invertir 4 o 5 años después. Es decir, pero eso ya te digo, es decir, ya depende de cada persona. Pero yo a los 4 o 5 años ya estaba comprando, hice mis pinitos en bolsa. Mi primer piso, que lo compré en Barcelona, digo mi primer porque tengo 6, pero mi primer piso fue cuando tenía 29 años, o sea que
que se puede invertir desde que antes de tener 30 años puedes empezar a invertir. Puedes y debes empezar a invertir. Y cuanto antes empieces, mejor. Pero claro, siempre hay un periodo, es como los aviones, ¿no? Hasta que llegan a la estabilidad, hay un despegue, ¿no? Hay un periodo de despegue. Entonces, en ese periodo de despegue, por supuesto, lo que tienes que hacer es acumular para poder invertir, ¿no? Porque para comprar un piso tienes que pagar una entrada bueno, y para la bolsa no necesitas pagar entrada, pero repito, la bolsa pues, es muy volátil y hay que llevarse cuidado con el tema del riesgo, ¿no? de mantener liquidez. Entonces, yo te digo, pues no lo sé. Yo te digo, mi experiencia es que antes de los 30 años ya tenía un piso y había invertido ya en bolsa, pero ya depende de cada cual, ¿no? Eso ya. Entonces, os paso un poco la hoja de cálculo que tengo. Es una hoja de cálculo que yo, de hecho, la he llevado personalmente. Aquí tienes una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo tienes, en primer lugar, tus ingresos previstos, ¿no? ¿Cuántos ingresos tienes previstos? Ingresos previstos en base a lo que estás ganando ahora. Si estás ganando ahora, pues imagínate que ganas 2.000 euros al mes. Pues entonces extrapolas y puedes suponer que vas a ganar ingresos. Si tienes algún activo inmobiliario, renta de alquiler. Intereses que ahora casi nada te da interés. De hecho, si te descuidas, te quitan dinero de lo que tengas en el banco. Pero bueno, pero te lo pones, o si algún día repuntan los intereses, pues lo pones. Dividendos, inviertes en bolsa, dividendos y otros. Es decir, aquí tienes en esta hoja de cálculo tienes aquí todos tus ingresos y los calculas. Lo ideal es hacer una programación. Es decir, imagínate para este año, por ejemplo, tú tienes, lo puedes ver muchas veces, todos estos ingresos vienen por el banco, o sea que no es tan complicado hacerlo. Vas a los movimientos de tus cuentas bancarias y puedes saber todo esto. Aquí tendrás, por ejemplo, datos hasta mayo. Tendrás datos, por ejemplo, imagínate salarios, 2.000 euros al mes, salario típico en España, 2.000, hasta mayo. Entonces, rentas de alquiler las que sean. En fin, con todo esto lo vas haciendo. Para cada mes vas poniendo tus datos actuales y después haces una previsión para el resto del año. Y con esto te prevés los ingresos que vas a tener este año. Una previsión basada en lo que has tenido en estos últimos meses. Y si tienes alguna expectativa, imagínate que tienes alguna expectativa de que en 2 meses vas a conseguir un trabajo mejor. Pues entonces, y si eso es seguro, pues ponlo en la previsión. Ahí tienes que tener de la manera más realista posible, tener tus ingresos. Luego tus gastos. Tus gastos hay que poner los gastos que son fundamentales, por un lado, que son gastos en alimentación, ropa, alquiler, todos estos gastos que pongo aquí al principio, todos estos gastos son más o menos básicos, porque los tienes todos los meses y necesitas hacerlo, ¿no? Y luego tienes otros gastos que lo he puesto aquí como que no son, que son relativamente prescindibles. Por ejemplo, los gastos en bares, restaurantes, todo esto pues puedes gastar más o puedes gastar menos. Entonces, no es necesario que vayas todos los días a los bares o a los restaurantes. Puedes hacer las vacaciones también, puedes hacer un gasto enorme o puedes irte a hacer el Camino de Santiago que te gastas 20 euros al día, ¿no? O sea que eso ya depende estos son gastos, en esto es en lo que se debe de ahorrar, sobre todo cuando eres joven, debes de intentar ahorrar en estos gastos. Y sobre todo, aquí no lo he puesto, pero están los gastos en vicios, ¿no? Que parezca los gastos en alcohol, en bebidas, todos estos gastos, si puedes, quítatelos, porque son malos para tu salud y son malos también para tu salud financiera, ¿no? Todo este tipo de gastos, yo afortunadamente nunca los he tenido, pero los que los tienen, pues te quitan una parte importante del ahorro. Entonces, ya digo, aquí la clave, en la parte de gastos, de nuevo es ver un poco los gastos que has tenido. Ya digo que hoy en día, como por lo menos en mi caso, yo pago casi todo con tarjeta de crédito, es relativamente fácil obtener esta información, los gastos, los gastos que haces, porque ves simplemente los movimientos de la tarjeta de crédito y sabes lo que te gastas en cada una de estas cosas. Y ya te digo, intentar, una vez miras lo que gastas, miras lo que gastas, y si puedes cortar en alguna cosa, pues intenta cortar, porque cuanto más cortes de gastos innecesarios, más vas a ahorrar y antes te podrás alcanzar la independencia financiera. Luego, el ahorro por definición es la diferencia de ingreso menos gastos. Esta es por definición. Es lo que cada mes, si ingresas 2.000 y gastas 1.000, pues los 1.000 euros que tienes es el. Entonces, aquí, pues, si acaso, pues, pon lo que tienes en bancos, en casa, esto solamente en casa quiere decir lo que tienes en tu casa, ¿no? Pero bueno, casi todo hoy en día se tiene en bancos. Pero esto no es muy importante, esto es simplemente para saber el ahorro que tienes.
Luego la parte de inversiones. Aquí tienes que ver ahora mismo los activos que tienes. Aquí yo divido entre activos financieros y activos inmobiliarios. Entonces, activos financieros o activos mobiliarios, acciones, bonos. Hoy en día los bonos casi no interesan en general, pero las acciones sí. Depósitos bancarios a plazo que tampoco interesan mucho porque los intereses son bajísimos. En todos los activos financieros que tengas los pones aquí. Esto es lo que hayas tenido en los últimos meses. De nuevo, toda esta información, repito, simplemente viendo saldos bancarios lo puedes ver fácilmente, ¿no? Activos inmobiliarios, tienes que poner al precio de mercado qué es lo que vale tu residencia, qué es lo que vale si tienes un piso, si tienes dos pisos, si tienes una casa. Tienes que intentar ser lo más realista posible y poner precios de mercado. Es decir, qué es lo que tú ves, a qué precio se están vendiendo en ese activo que tú tienes, en tu área, en tu zona. Entonces, los depósitos bancarios, la variación es un activo, es una parte de la inversión, porque si aumenta el depósito bancario, es que estás invirtiendo en esos depósitos, ¿no? Si disminuye, es que estás desinvirtiendo. Y de nuevo, el tema de la liquidez, que esto es muy importante. Esto es, repito, siempre debes de mantener liquidez, pero no solo por el gasto imprevisto, sino también la liquidez te da una cosa que también es muy importante, que es que si tienes liquidez, si se te presenta una oportunidad de inversión, puedes realizarla. Si no tienes liquidez, no la puedes realizar. Por ejemplo, es el año pasado cuando el crack de la bolsa, que bajó más de un 40% en poco más de un mes. Si no tienes liquidez, pues sí, la bolsa había bajado mucho, pero ¿de dónde sacas? Tendrías que haberte endeudado y eso normalmente, de hecho, no es aconsejable. Endeudarte para invertir en bolsa no suele ser una cosa muy aconsejable, ¿no? Porque la bolsa puede caer y la deuda la tienes ahí, ¿no? Pero entonces aquí lo importante es tener mucha liquidez. Entonces, si tienes mucha liquidez en estos momentos, pues puedes tener la capacidad de poder invertir cuando llegue la hora, ¿no? Entonces, aquí en esta hoja de guión pongo la evolución hasta junio, sería todo lo que tienes, y luego lo que preveas, a partir de julio, lo que preveas que vayas a tener. Y aquí la clave siempre es, para la libertad financiera, es de todos estos activos que tienes, de todas estas inversiones, ver qué rendimiento le sacas, ¿no? A la parte de viviendas residencial, la parte de naves o locales, etcétera, alquileres de lo que tengas en comercial, dividendos de las acciones, intereses, repito que ahora no es casi nada, pero bueno, pero si algún día puede que sea, intereses de los depósitos y de los bonos. Aquí tienes tus ingresos y aquí tienes los gastos que vas a tener. Los gastos, hay unos gastos que primero son los fijos, tienes que pagar un alquiler o una hipoteca por tu vivienda, tienes que pagar gastos como, y aquí tienes todos tus gastos y hay otra parte que es otros que suele ser más, pero bueno, esto se puede ajustar. Entonces, aquí la clave siempre para alcanzar la libertad financiera es que cuando haces esta diferencia entre estos ingresos que tienes, estos ingresos que se derivan de lo que tienes invertido, estos ingresos que tienes, si son mayores o iguales, pero como mínimo mayores, como mínimo iguales y mejor mayores, que los gastos, pues entonces puedes decir que tienes libertad financiera porque puedes cubrir todos tus gastos, todo lo que tienes, todo lo que normalmente te gastas todos los meses, lo puedes cubrir con los ingresos que tienes de tus inversiones. Esta es la hoja. Pues esto, ya digo, esto se puede usar, cada uno puede hacer su propio ejercicio. Es decir, tú imagínate que quieres hacerte tu propio programa. Pues pones aquí todos tus datos sobre ingresos, gastos, sobre tu ahorro, sobre tu inversión. Esto es muy bien importante. ¿Qué rentabilidad te da tu inversión? Entonces, tienes que evaluar si con todo lo que tienes de inversión, si te da para vivir, si te da para cubrir los gastos o no. Entonces, si te da para cubrir los gastos, entonces estás en eres libre financieramente. Esta es la clave. ¿Sí? ¿Preguntas? Esta hoja de cálculo la voy a subir aquí al... No sé, me imagino... A ver, espera, aquí estoy en el... Pone Roberto, bueno, usuario Robertova, supongo que será Roberto. Estoy muy de acuerdo con lo dicho. Vivo en Dubái, en Emiratos Árabes, por eso, y otros 5 años fuera de España. Si bien los costes de vida van en constancia también, al final, desde mi punto de vista, lo que hagas no es tu bruto o incluso tu salario, sino lo que consigues ahorrar cada mes. Roberto Exacto, Vaquero. es la clave. Es decir, en Suiza, por ejemplo, también tú te vas a Suiza y en Suiza ahora mismo un apartamento te cuesta al mínimo alquiler 1.500, 2.000 francos de ahí. Pero los ingresos son también, es decir, allí un salario mínimo son 3.000, 4.000 francos. Entonces, claro,
sí que es cierto que el coste de la vida es mucho más alto, pero el salario es tan alto que te permite ahorrar. Y por eso la clave es irte a un país de estos de ingresos altos, porque tienes ingresos, aunque el coste de la vida sea más alto, ahorras bastante y puedes ahorrar. Y por eso el consejo es irte a un país relativamente con sueldos altos, ahorrar, invertir bien y ya luego, pues si quieres vivir de rentas, pues a vivir de rentas. Voy a subir el chat, el archivo. No sé si de esta forma, a ver, espera, ya si puedo. Si Vale, mientras tanto, ¿alguna pregunta más? En principio parece que no hay más preguntas. A ver si... Que no sé ni dónde guardar este chat. Voy a ponerlo en descargas. Voy a guardarlo en... Comentarios, preguntas. Ahora lo tengo en... Lo tengo en... Dice, gracias Chema, saludos de Tono y Álvaro. Jordán. O Jordán. en descarga, que era fácil. ¿Verdad? Y ahora aquí... Vale, y ahora aquí os lo voy a subir al chat. De manera que se lo quiera descargar, el archivo. Descargas. Si lo quiere descargar, lo puede tener aquí. Pues, no sé, aquí dice, me pone algo de red desconectada, ruta de archivo. ¿Lo podéis ver? ¿Lo podéis pillar el archivo o no? ¿Lo podéis bajar si queréis? De momento parece que no se ha subido. Si te lo mando a tu WhatsApp, ¿lo puedes subir tú? Sí, supongo. Espera, voy a mandártelo porque si no, te mandarlo a tu WhatsApp. Un segundo. Luego de aquí, mandar tu WhatsApp. Así que se ha subido. Ahora ya está. Ah, se ha subido, ¿no? Se ha subido. Vale, pues está ahí. Vale, pues aprovechad, chicos, y lo descargáis. Si queréis. Y ahí ya. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Está todo. Bueno, pues. Chema, por mi parte, muchas gracias. Esteban, muchas gracias. Me Vale, retiro. pues. Un placer. Nos retiramos. Y Bueno, a pues. sudar. Ah, bueno, espera, el fichero que se ha subido pone aquí muchas gracias. Ah, es de Enrique, no era el tuyo. ¿Que se ha subido no es Me ha el mío? enviado Enrique un fichero poniendo muchas gracias. Ah, Chicos, buenas noches, os dejo. Chema, Bueno, eres pues, un campeón. Lo voy a compartir aquí. El que lo quiera, como la mayoría tiene mi WhatsApp, me lo pedís y lo mando por WhatsApp. Pero tengo. En fin, es lo más rápido. Un abrazo. Bueno, pues. Pues lo dejamos aquí entonces. ¿Eh? Vamos aquí. ¿Ok? Ok. Ok, See you. Bueno, pues si alguien quiere el fichero, que escriba a Chema o a mí, Sí, te voy a pasar a ti también. Vale. se lo mandamos, ¿ok? Perfecto. Bueno, Incluso pues se lo puede. dicho, Espera un momento. Esteban, ¿se podría colocar en la web de Rotamentory? podemos poner, sí, lo puedo subir con un enlace que se lo puedan descargar también. Exacto, que es lo más rápido, porque si de esa forma, simplemente ir allí, pues se puede. Vale. Vale, y como voy a subir el vídeo a YouTube, también pondré ese enlace en la descripción del vídeo de YouTube. Exacto, va a ser lo más rápido. Ok. Ok, pues. Ya. Bueno, chicos, Buenas pues noches. lo dicho, muchas gracias a todos y a Chema, por supuesto, al que más, y a todos por venir. Y no sé si alguien más quiere decir algo, creo que no. Hans decía algo, ¿no? Yo os digo buenas noches. Y muchas gracias por todo. ¿Vale? Ok. Ok. Vale, pues. Bueno, Vale. pues Un beso. saludo a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Dios, buenas Adiós. tardes.